La clase de hoy, estrabismo secundario a trauma orbitario, presentado por la doctora Dorite Dios, médico residente 1 del COL. Empezando con fracturas de la pared media. En caso de fracturas de la pared media, se observa hematoma y equimosis de tejidos blandos, algún grado de exoftalmos y exotropía por limitación del recto medio que compromete la aducción y se manifiesta por diplopía. A la palpación es frecuente encontrar crepitación de sus tejidos. La imagenología confirma la presencia de exoftalmo secundario, edema, enfisema o hematoma por ruptura de las celdillas etmoidales. Siendo el seno etmoidal una cavidad contaminada, se hace necesario el uso de antibióticos para evitar una posible celulitis orbitaria. Los AINES son útiles para disminuir el edema de los tejidos blandos. La diplopía se maneja con oclusión del ojo afectado. La oclusión se va a mantener hasta tanto desaparezca la diplopía o mínimo 6 meses después del trauma, cuando se debe proceder a la corrección quirúrgica de la exotropía residual. Luego las fracturas del piso. Generalmente el trauma es producido por un objeto de mayor tamaño que la órbita que aumenta la presión infraorbitaria, produciéndose fracturas por estallido de las zonas óseas menos resistentes, conservándose el reborde orbitario. Lo anterior causa edema de tejidos blandos, equimosis, hematoma, enoftalmos, anestesia en el territorio del nervio infraorbitario, pérdida del paralelismo ocular y diplopía. Desde el punto de vista imagenológico, el signo característico que vamos a encontrar es el de la gota pendiente en el seno maxilar, provocado por la herniación de la grasa orbitaria o el músculo recto inferior a través del techo del seno. El estrabismo secundario a trauma orbitario suele ser complejo y para su tratamiento inicial se requiere la participación de otras especialidades, principalmente cirugía de órbita, neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, etc., quedando generalmente como última etapa la corrección quirúrgica del estrabismo. Parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6. Empezando con el tercer par, que es el oculomotor, la lesión del nervio de forma aislada, vamos a encontrar ptosis, exotropía y desviación vertical variable del ojo afectado, que puede estar acompañada o no de compromiso pupilar. En las ducciones, los movimientos oculares estarán limitados o abolidos, menos en la abducción. Aquí podemos ver los 6 síndromes del tercer par. Hay 8 síndromes del tercer par que son el síndrome orbitario, de hendidura esfenoidal, seno cavernoso, aneurisma de la arteria comunicante posterior, la de herniación del uncus, síndrome de Weber, síndrome de Benedict, paresia nuclear tomando con modificaciones de bajada. Las parálisis del tercer par, sea cual sea la localización, pueden resultar en recuperación completa, recuperación parcial, una parálisis definitiva o una regeneración aberrante. Luego tenemos la parálisis del cuarto par, que es el nervio troclear. Este es el par que tiene la trayectoria más larga saliendo del pedúnculo cerebral, con decusación de todas sus fibras en la parte posterior de la protuberancia. La etiología y las manifestaciones clínicas de las lesiones de este nervio al nivel de la hendidura esfenoidal y el seno cavernoso tiene estrecha relación con las descritas para los pares 3 y 6. Las lesiones localizadas en el pedúnculo cerebral producen paresia contralateral del cuarto par, cuya causa más frecuente es el trauma intracraneano seguido por las alteraciones vasculares entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior y la diabetes. Estos casos cursan con diplopía, que generalmente se compensa con inclinación de cabeza al lado contrario de la lesión. Y tenemos el parálisis del sexto par, que es el motor ocular externo. Clínicamente, en posición primaria, se va a observar ET del ojo afectado. En las ducciones, el movimiento ocular estará limitado o abolido para la abducción, lo que origina diplopía. Las lesiones del seno cavernoso pueden cursar con congestión y edema conjuntival, exoftalmos y resistencia a la retropulsión del globo ocular, pudiendo acompañarse de soplo orbitario en los casos de aneurisma carotidio o fístula carotidia cavernosa. Las lesiones a nivel del penasco y del canal del
Dorelo cursan con diplopía, dolor orbitario, hipoacusia ipsilateral y cefalea. En el caso de las localizadas en el tronco cerebral, la clínica cursa con diplopía, oftalmoplegia internuclear ipsilateral, parálisis de la mirada conjugada, hemiparesia contralateral, paresia facial motora e hipoacusia. El tratamiento de estas parálisis: primero es indispensable ante las parálisis de los nervios craneanos hacer el diagnóstico de su etiología con ayudas de laboratorio e imagenología. Inicialmente se debe tratar la causa primaria y simultáneamente realizar oclusión del ojo afectado durante al menos 6 meses antes de considerar el manejo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ya se hace realizando resecciones y/o retroinserciones musculares máximas, pudiendo ser necesarias las transposiciones musculares con el objeto de evitar diplopía en posiciones primaria y de lectura, puesto que lograr la corrección de las desviaciones en todas las posiciones de mirada es prácticamente imposible. Esto fue tomado de los capítulos 9 y 10 de Estrabismo práctico.